Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Inge. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Hola. ingeniero. Eh, Buenas noches. A ver, primero, antes de empezar, nos tocaría un nuevo tema hoy. Sería el tema 2, análisis algorítmico. Primero quiero consultar si tienen alguna pregunta con respecto al tema 1, que nuestro examen se viene el próximo lunes, ¿verdad? ¿O cuándo es nuestro próximo examen? No tengo mi calendario, creo que es el lunes, si no me equivoco. Ingeniera, yo No me tengo acuerdo una si quedó. duda con respecto al práctico. En vectores hay dos ejercicios que te piden invertir. No sé si son diferentes o no los sé interpretar bien yo. Ah, ya. Veamos. Revisaré un segundo, un minutito, lo comparto ahorita. Eh, Esas preguntas mejor si lo mandan al mensajero para que los vean más antes y ahorremos tiempo. ¿Listo? Vamos a ver. Práctico 1 fue, ¿verdad? Tiene que estar por acá un segundo. Lo voy a compartir y me dice si corresponde, creo que es este. Es este, ¿cierto? Sí, en vectores. Ahí dice, En dado un vectores, vector, den elementos, invertirlo, ¿no? Pero te muestra una serie. Y en el de abajo dice, ordene este invertido, den elementos. Creo que los dos son lo mismo, pero yo hice el segundo, la serie invertida. No sé si estará bien o no sé. Si es que puedo explicarlo. ya. Ok, la 2 y la 3, ¿no es cierto? Ok, en la 2 dice, dado un vector con n elementos, invertirlo. En realidad, fíjate que en la 2 no te está diciendo, ya bueno, es una serie, a ver, ¿cómo has conseguido la serie de esto? Por 9, 2 más 2, uno. Por 2 más uno, por 2 2 más uno y por por 2 2, más uno. 4, por 5, 10, 22, bueno, sí, ok. De todas maneras, dice, dado un vector con los n elementos de la serie, invertirlo. Es decir, que hay que ponerlo en sentido inverso. Si el número de elementos era 4, entonces tendría que empezar en 23, ¿verdad? 23, 11, 5 y 2 y bajando, ¿no? Entonces tu efecto debería ser conseguir la serie en el sentido inverso. O sea que a vos te dan, por ejemplo, 4 y empezás entonces en 23. Eso es. Y esta es de 5 y 2. Ahí no, creo que ahí no has tenido duda. Pero en el otro dice ordenar. Es muy diferente a invertir. Ordenar significa que ya pues sí o sí tiene que estar o ascendente o descendente. Casualmente la serie es ascendente acá, ¿no? Y obviamente al invertir la serie se hace descendente. Pero no es lo mismo este ejercicio porque acá, fíjate, tienes elementos cualesquiera, no es una serie realmente. Entonces, principalmente tendrías que decir cargar un vector, o sea, tendrías que cargar un vector primero y una vez que te den el vector con n elementos, tú tomar ese vector y ordenarlo en sentido inverso, es decir, que apliques algoritmos de ordenación, ¿sí? Ordenar sentido inverso. Eso sería el segundo paso. Y claro, finalmente mostrar, ¿no? Mostrar vector invertido. No es lo mismo, ojo, porque esto es, fíjate, no hay serie acá. Son cualesquiera elementos, son datos que han sido introducidos y que tu algoritmo en realidad acá tiene que ser un algoritmo de ordenación. No te está diciendo cuál utilizar, hay varios, ¿verdad? Hay burbuja, hay etcétera, pero pues como tienes que aplicar el método de recursivo, tendrías que ahí hacer uso del algoritmo recursivo, ¿no es cierto? No sé si ahí ya te aclaré. O sea, ordenar en sentido inverso no es lo mismo que ordenar de forma descendente, ¿no? O es lo mismo, porque los algoritmos de ordenación mayormente son para eso, ¿no? Para ordenar de No, manera no, no, descendente. no, todavía sigues mal. Mira, acá no está diciendo ordenar. En la 2 no dice ordenar, solo dice Claro, invertir.
En- Invertir sigo. es ponerlo al revés, ¿sí? Disculpe, Pero ¿y cuál sería el ordenar resultado de la 3? ¿Cómo tuviera que mostrar? de la 3, ordenar y, ok, si tendría que ordenar, ok, ¿cuál sería el resultado de ordenar esto? Tendría que empezar en el menor, no en normal, pero ahora si estás ordenando en sentido inverso, el mayor es, 20, es 31, ¿cierto? Luego tendría que venir el 23, y luego el 12 y finalmente el 5. Entonces eso Pero sería ordenar ojo, de manera descendente, pues, ¿no? Porque ordenar en sentido inverso suena como voltear el vector. Al menos así yo lo entendí. bueno, ordenar en sentido inverso o descendente, si quieres verlo así. Disculpe, ¿y en la 2 puede ser ¿Sí? cualquier tipo de vector o sí o sí una serie? Aquí te dijo dado un vector, entonces Claro, el yo, vector está dado. Ajá, te está diciendo dado un vector. En este caso, aquí no te está dando nada, o sea, te dice ordena un vector en sentido descendente, ¿no? Entonces eso significa que el vector tiene cualquiera, datos cualquiera, o sea, le pueden poner 5, 8, 0, 9, repetir el 9, el 5, o sea, datos dispersos. Y esos datos dispersos tienen que ir por un proceso de ordenación en sentido inverso. Ahora aquí en el proceso de ordenación en sentido inverso hay que modificar el algoritmo de ordenación porque los algoritmos de ordenación normalmente van en forma ascendente y hay un leve cambio que hay que hacer nada más en el algoritmo y el algoritmo aplica y lo ordena en sentido inverso. Solo tienes que analizar cómo hacer que el mismo algoritmo te trabaje en el sentido inverso. Es un simple cambio que hay que hacer y eso tiene que analizar. Y eso va a conseguir la ordenación. ¿Ya? Es que normalmente vas a encontrar algoritmos de ordenación ascendente. ¿Ya? Ahora aquí, dado un vector, o sea que aquí ya te están dando la muestra del vector, ¿no? Lo que él ha encontrado en la muestra que es pues un algoritmo de, bueno, una serie un poquito extraña, ¿sí? Porque lo multiplica por 2 y le suma 1 para sacar el siguiente elemento. Y si le cumple para estos 4, pues el quinto seguramente cumple. Ahora, lo de él es distinto porque el vector se llena con la serie, ¿sí? Que la serie esté ascendente es otra cosa aparte, pero, o sea, una vez que ha obtenido la serie, fíjate, lo ha puesto en sentido invertido. Ahora, ¿qué es lo que deberías tú hacer aquí? Como ya encontraste el hilo de cómo generar la serie numérica, ¿cierto? Ya sabes cómo hacerlo. Tú debes ver la forma de no empezar en 2, sino empezar en 23, para que luego después se genere el 11, luego el 5 y acabe generando el 2. Ese es el truco en la 2, ¿ya? Que es distinto de la número 3. Entonces, en la 2, acuérdense, en el apilado tú vas generando la serie y eso es lo que hemos hecho muchas veces. Pero ahora como que el ensayo debería ir en el desapilado, ¿verdad? Porque en el desapilado, fíjate que en el apilado tú vas a ir consiguiendo 2, 5, 11 y 23. El último que vas a ganar es el 23. Pero ese 23 lo necesitas poner al primer elemento del vector, ¿cierto? Entonces tú tienes que ahí hacer el trabajito de pensar cómo te conviene trabajar ahí. Yo creo que me conviene ir generando en ida y de repente en el retroceso ir poniéndoselo el valor. O de repente, si tu variable de recursión está apuntando, comenzando en la 0 y cuando termina de apilar, termina en la última posición válida, ¿cierto? Y ahí que le tiene que poner el 2, ¿sí? Entonces en el desapilado, como estás apuntando al último elemento del vector, poner el 2, que es el primer elemento en realidad de la serie, ¿no? Y en el siguiente desapilado ponerle el 5 y el 11 y el 23, ¿sí? Entonces ahí ya es más de una forma de hacerlo. Recuerden, por favor, cómo está, esto es para recordar cómo funciona la apilación, ¿ya? Entonces yo lo haría así. Avanzaría y al retornar le cargaría los valores para que se vayan poniendo con el valor que tienen que ser, pues no, al momento del desapilado, que es diferente a esto. Esto es un vector cualquiera, puede ser un vector de notas, de estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces lo que quiere es que prueben el algoritmo de ordenación, pero en forma descendente.
¿sí? Y esa es otra cosa. Entonces, en este otro, por ejemplo, yo haría 3 subalgoritmos, ¿no? Uno para cargar, tiene que ser obviamente el cargado recursivo, si es que vas a trabajar con un vector de programa. Ahora, si vas a trabajar con la grilla, pues directo la grilla lo carga, ¿no? Y el algoritmo de ordenación, aparte, ese se entiende que tiene que ser recursivo también, ¿no? Y la mostrada, dependiendo si fue grilla, puedes ir mostrando mientras ordenas o mostrarlo al final a través de un vector que luego lo vacía a la grilla, ¿no? Que es lo que menos les gusta hacer porque es más trabajoso, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia. Entonces, hay que ver lo que pide cada uno y eso sería puntualmente la diferencia. ¿Ya? Entonces, esto está enfocado a que practiquen o, bueno, revisen los algoritmos de ordenación que se han visto y en todo caso lo apliques en, pues ya no de la forma ascendente, sino de la forma descendente. Y bueno, no les paso el dato, pero simplemente analiza el algoritmo y seguramente te vas a dar cuenta de las leves diferencias que tienes que, o sea, los leves cambios que debes hacer al algoritmo original para lograr el ordenado en forma descendente, ¿ya? No vayan a ordenar y luego mostrármelo al revés, ¿no? Eso estaría mal, porque tú puedes ordenar de manera descendente de un solo paso, ¿ya? Eso la verdad que no pensé que lo iban a hacer así, pero bueno, es ordenar en forma descendente. Y eso es el objetivo del ejercicio, ya que agarren el algoritmo de ordenación y lo transformen a un ordenado en manera descendente, es decir, en sentido inverso. No sé si ya con eso te esclarecí. Sí, ingeniera, ya entendí. Un favorcito sería si es que puede hacer que la plataforma pueda yo cancelar lo que mandé y es que ya lo mandé ya en RAR y todo y quería editarlo, ¿no? Porque, bueno, ayer lo acabé. No, no se puede cancelar, te cuento. No puedo Y, borrar nada. y entonces, ¿cómo le haríamos? ¿Hago el algoritmo aparte y se lo mando por privado? Hoy día lo creo que... ¿Por No qué se puede quiere? añadir entrega. No entiendo por qué quiere volver a mandar. Porque, o sea, ya mandé mi práctico, pero lo interpreté mal el ejercicio. Yo lo que hice en el 3 es que carga un Ujú, vector, pero de la última posición lo pone de primero y así, ¿no? O sea, invertí, como yo lo interpreté, ¿no? Lo invertí el vector, ujú. no lo puse en forma descendente. Ya la entendí. Ah, pero es por eso que siempre tienen que consultar, preguntar sus dudas. Eso era muy fácil. Ni bien lo leíste el enunciado, me mandabas el mensaje y yo te iba a esclarecer en bueno, en la clase siguiente o por el mensaje. Si es cortito, ahí mismo lo esclarezco. Si no, a mí me da con qué trabajar la siguiente clase. Las preguntas del mensajero me dicen. Si ustedes leen, ha habido preguntas que otro más lo ha respondido y lo ha respondido bien, ¿no? Entonces, sin embargo, esto, por ejemplo, sí o sí ahí tienen que preguntar. Si no es en el foro, por lo menos en el mensajero, para evitarnos este problema. Ahora, yo creo que no importa que lo mandaste así, porque en realidad en lo que es prácticos, no solamente tienen los prácticos formales, hay prácticos también adicionales, y ahí pues aprovechas y recuperas puntos, no te puedo, o sea, no puedo cancelar, a eso me refiero. Tendría que permitirte cargar 2 veces y ahí vas a ver que todo el mundo le va a cargar 2 veces, ¿no? Ahora déjame probar una cosa más rato en la plataforma y mándame un mensaje al privado y dime, soy de Program 2 por el problema del ejercicio del práctico 2 y mándame tu nombre, sí, ¿no? Por el mensajero, por favor, es que es más fácil para mí ahí trabajar porque directo en la plataforma miro las cosas y les mando ese rato. En el WhatsApp te cuento que leo, por eso es que no me gusta, leo, pero como no estoy con las cosas a la mano, me olvido y luego se murió el mensaje, ¿ya? Por eso es que hay muchos mensajes que no los puedo, no los abro porque me gusta responder ese rato el mensaje, pero no me da si es que no tengo con qué. Mientras que cuando entro a la plataforma estoy con las cosas en la mano y te puedo responder muy rápido. Ya, entonces a la plataforma mándame ahí al privado tus datos y voy a ver si te puedo aperturar a ti puntualmente, ¿listo? Porque si no se va a hacer un bailongo. Ya, entonces con eso hay algo más que quieran consultar. Ingeniera, disculpe, en el mismo ejercicio del que acaba de preguntar el compañero, solo tengo una pequeña duda. Aquí. En el ejercicio 2, ahí
esos elementos, puedo insertar cualquier otro, cualquier otro elemento, cualquier otro número, o tienen que ser solamente esos números que veo en pantalla, 2, 5, 11 y 23, en el ejercicio 2 de vectores. Ya, lo que pasa es que ahí dice dado un vector, ¿no? Dado un vector, bueno. En realidad aquí el ejercicio es la inversión, sí, la inversión Ajá. y un poco que practiquen la serie numérica, ya, la serie numérica que normalmente conmigo la hicimos en forma ascendente, ¿cierto? Entonces aquí lo único que te está queriendo mostrar es que la serie la puedes generar en sentido inverso o descendente, ¿sí? Simplemente cambiando unas pequeñeces en la recursión. Entonces, por favor, enfóquense en los datos, porque dice dado un vector con los n elementos, entonces sí, evidentemente aquí es el vector dado. Y si hubiera habido unos 5 elementos, hubieras tenido que calcular 23 por 2, 47 sería el siguiente, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso sería en el caso que fuera un n de 5. Ah, ya, Ya, entonces, entonces el ejercicio, sí, es que el ejercicio está tratando de que tú un poquito, a ver, no quiero decir esa palabra, pero te distraigas, tratando de mover las variables, ¿sí? Es que lo que clásicamente hemos visto es en ida, ¿no? Pero este quiere que ahora hagas unos movimientos para que te des cuenta que el mismo efecto puedes tener en reversa, ¿cierto? Ujú. Entonces es por eso que es importante que ustedes lo tomen así, ¿ya? Hazlo así como hizo tu compañero, así. Genero la serie y luego invierto, ¿no? Hay que hacerse. Sí, concéntrate en generar la serie, pero yo les digo y les aseguro que al generar la serie tú puedes ya poner los elementos invertidos en la serie numérica. Ese es en realidad el ejercicio. Es que yo puedo cargar el vector con la serie y luego llamar a otro algoritmo y decir que lo invierta, que lo muestre al revés, ¿cierto? Pero yo lo que quisiera ver en este ejercicio, y en realidad lo que el ejercicio está buscando, es que tú, si bien recursivamente llames a la función que va a cargar el vector, en el deslado te des cuenta que puedes generar el vector invertido, ya sea moviendo el valor de la variable, ¿sí? O ya sea moviendo el apuntador. Date cuenta cómo lo podrías hacer. Para mí está muy transparente porque en ida yo voy avanzando, ¿sí? Y el valor está en 2, no lo muevo, se quedó en 2 el valor, ¿cierto? Y cuando quiero desapilar, estoy pisando el último elemento del vector. Y al pisar el último elemento del vector, le pongo valor que está en 2. Y al siguiente desapilado, ese 2 de estar en 2 lo muevo a 5. ¿Cómo lo muevo? Porque lo multiplicas por 2 y le sumas 1. Y en el siguiente desapilado, agarras ese 5, lo multiplicas por 2 y le sumas 1 y vas a agarrar el 11. Y en el siguiente desapilado, vas a multiplicar el 11 por 2 y le vas a sumar 1. Y vas a conseguir ponerle el 23 en la posición 0, la primera del vector. Ese es en realidad el espíritu del ejercicio, ¿ya? Hazlo en el retorno de la recursión y ahí te va a salir muy fácil el algoritmo. Ya hicimos esto la clase anterior, si no me equivoco, me acuerdo de uno que tuve que usar la variable de por referencia, ese era el Sí, ejercicio. Si sí lo no, no sé si era hicimos. el mismo, Lo sí, hicimos, pero no era el mismo, ¿no? no era la ¿Verdad? misma serie, pero sí era el concepto de descenderlo, sí. Sí, es que ahí está, sí, bueno, ahí está. Era el concepto era usar la variable la variable que manejaba el valor en la serie por referencia para poderlo mover en el desapilado, ¿cierto? Entonces, ese sería la solución óptima, ¿ya? Porque es mejor que hacerlo pues en dos pasos, generar serie y luego otro que lo invierta, no, puedes hacerlo en el mismo algoritmo, ¿ya? Ahora sí, creo que ya no hay más, ¿verdad? Porque luego viene matriz, matriz, triangular inferior y serie. Sí, yo creo que todo lo demás pueden hacer, ¿cierto? Ya. Entonces, el examen ya no me he fijado en la plataforma, pero ustedes ya saben, ¿es para el día lunes o el día viernes que viene? No me acuerdo, en serio que estoy muy, muy complicada de los horarios. Y no recuerdo si ustedes quedaron en el lunes.
¿En qué quedamos el anterior viernes con ustedes? El examen los había puesto una semana más, si no me equivoco, En la pero no plataforma dice recuerdo. lunes, ingeniera. Para este lunes, ¿cuánto? 6, 7, 7 de junio. Sí. Sí, Está bien, a ingeniera. ver, Sí. tanto les puse. Ya, lunes 7 de junio. Ese día es una pesadilla. Ya, entonces 7 de junio va a ser nuestro examen. Ya Willy ya les contactó, ¿verdad? El auxiliar de la materia. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya. Entonces trabajen con él lo que son los ejercicios, seguramente que les va a ayudar mucho. Y ya el día lunes pues comenzamos. Lo que voy a hacer ahora, como ya hemos nivelado el avance de la materia, voy a ir empezando a desacelerar. Significa que vamos a trabajar ya menos tiempo en línea, ya menos largo, ¿sí? Entonces estoy viendo que nuestras sesiones sean más cortitas para que evitemos este tipo de tiempo que no se aprovecha, ¿ya? Y las dudas, sobre todo en este nuevo tema, es súper importante que ustedes me lo manden antes, ¿ya? Porque imagínate que tienes una duda sobre algo que es complejo bueno, al menos de fin de semana, a mí me da tiempo de prepararte algo que va a ayudarte a comprenderlo mejor, ¿cierto? Entonces, me ayuda que lo hagan antes, porque el día en que estamos ya en la clase, de repente yo tengo que construir cómo tú entiendas lo que no has entendido. ¿Listo? Sobre todo en el tema de esta parte lo digo porque pareciera teórico el capítulo 2, ¿ya? Pero no lo es. Este capítulo dice análisis algorítmico. Entonces, no es realmente una receta lo que vamos a aprender aquí. Lo que vamos a aprender es a analizar y determinar el grado de complejidad que tiene un algoritmo. De esa manera nosotros vamos a poder no medir, sin embargo, hacer una especie de estimación de cuánto tiende a crecer la complejidad del algoritmo cuando el número de entradas va hacia el infinito, ¿sí? Es que en la vida real nosotros solucionamos problemas en nuestras meras pruebas cuando somos estudiantes con 2, 3 datos de entrada, 5 datos de entrada y jamás nos estamos preocupando de qué le va a pasar al algoritmo cuando el número de datos tienda a crecer, ¿cierto? Entonces, pasa que en la vida real no es así. Normalmente los algoritmos tienen que tratar grandes bancos de datos y deben hacerlo en un tiempo que pues se pueda esperar para que pueda concluir, ¿no es cierto? Entonces nosotros a la vez de plantear el algoritmo que soluciona el problema, tenemos que preocuparnos de que si lo queremos ver así, entre comillas, el tiempo de ejecución, lo digo entre comillas porque no hablo realmente de horas, minutos, sino de tiempo de ejecución, sea un tiempo aceptable, ya, o tenga una medida aceptable. Ahora, si hablamos de los algoritmos, ¿qué medidas pueden tener los algoritmos en general, ¿no? ¿Qué complejidades diríamos en realidad? Esa sería la palabra exacta. Diríamos que hay algoritmos lineales que son aceptables. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de ejecución aceptable que está en función al número de entradas. Lineal significa que si el número de entradas crece, el tiempo crece, o sea, es un crecimiento parejo, ambos a la vez, ¿no es cierto? Entonces, normalmente ese es uno de los mejores tiempos de ejecución, ¿no? En que los algoritmos nos pueden arrojar. Pero hay otros que son un poquito extraños, ¿no? Que cuando el número de entradas crece un poquito, ¿sí? De repente el tiempo se dispara hacia muy alto, ¿ya? Entonces como que hay algo disparejo, ¿ya? Entonces uno esperara decir, bueno, si en 4 entradas tardó 1 hora, en 8 que tarde 2 horas, ¿sí? Es lo que esperaríamos. Eso se llama lineal, ¿sí? Es un crecimiento parejo, lineal. Pero si ya, por ejemplo, yo te digo, para 4 entradas tardó 30 minutos y luego pruebo para 8 entradas y resulta que tardó 10 horas,
uy, es pues ya abismal la diferencia, no le aumenté nada a las entradas y el tiempo de ejecución se ha disparado. Entonces ahí vemos un crecimiento exponencial probablemente y obviamente no es deseable, ¿no? Entonces nosotros tenemos que someter nuestros algoritmos a este tipo de criterios para determinar su grado de complejidad y definir si ese algoritmo pues va a ser sustentable en la medida en que crezca el número de entradas. Ahora, el número de entradas, ¿a qué nos referimos? A los datos que va a manipular el algoritmo, ¿ya? Por ejemplo, en una planilla de sueldos de una empresa con 1000 empleados, su N será 1000. O sea, ¿cuánto tarda el algoritmo que genera la planilla para los 1000 empleados? ¿No es cierto? Entonces, de repente es tan pesado el proceso que cuando nosotros planteemos el algoritmo tenemos que sí o sí preocuparnos por los tiempos, ¿no? Porque no demore tanto, porque no le podemos pedir al usuario que nos espere una noche, ¿no? A que generemos una planilla. Serán algunas horas, por más pesado que sea, pero nosotros nos tenemos que preocupar que los algoritmos trabajen de la forma más eficiente posible, ¿ya? Entonces, este capítulo tiene ese espíritu y hoy vamos a ver algunos componentes teóricos, ¿ya? A mí me gustaría que ustedes apunten, de hecho, algunas palabras claves, porque nos vamos a enmarcar en algunos elementos teóricos que luego tenemos que aplicar. Significa que yo les voy a plantear un algoritmo y luego tenemos que definir la complejidad del mismo. Pero ¿cómo vamos a saber la complejidad del mismo? Tenemos que línea por línea, o si lo vemos de otra forma, instrucción por instrucción, ir determinando cuál es el peso que tiene en el algoritmo, ¿ya? Lo más fácil de repente es eso, ¿no? Porque uno dice, bueno, una asignación de valor en variable, una entrada de dato, una salida de dato, cualquiera de esas cosas vale 1, dice la teoría en general, ¿sí? Vale 1, pero no un segundo ni una hora, sino un tiempo nada más. Y ese un tiempo no tiene medida. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacemos es medirlo por instrucciones. Al algoritmo normalmente lo medimos por instrucciones. Básicamente nos vamos a responder cuántas instrucciones tiene que ejecutar el algoritmo para un número de entradas n. Eso es lo que vamos a ir respondiendo. Entonces, en una primera etapa vamos a estar concentrados en definir el famoso TDN. El TDN es el tiempo de ejecución, que en el fondo es el número de instrucciones que el algoritmo va a ejecutar para lograr solucionar para n entradas, ¿ya? Y en función a ese TDN que estamos hablando, vamos a irnos al segundo paso, que es determinar la complejidad del algoritmo, que es la última etapa. Entonces son dos cosas las que tenemos que aprender y de repente el problema está en que a veces miramos al algoritmo y no sabemos cómo decir qué peso tiene la instrucción en el algoritmo. Entonces, a partir de aquí, ustedes tienen que ir como que apuntando, ¿cómo voy a medir una instrucción simple de entrada, salida, de asignación de variable? ¿Cómo voy a medir al sí condicional? ¿Se acuerdan? Las estructuras algorítmicas. Bueno, esas son analizadas por la forma que tienen de manera específica. Entonces yo les voy a dar los parámetros. Un sí condicional se analiza así, les voy a decir. Entonces ustedes tienen que anotar para irlo apropiando ya a su conocimiento, cosa que cuando yo les plantee algoritmos ya sepan cómo se lo mide. Lo mismo sucede con el mientras, ¿cierto? El ciclo repetitivo, el para, ¿sí? El repetir hasta que cada una de esas estructuras algorítmicas tiene su forma de medir. Ahora, no es lo mismo medir un sí condicional que medir un mientras, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, aquí tenemos que aprender a ver cómo lo vamos a tomar a la hora de medir. Entonces, no es tan difícil, ¿sí? Ya básicamente, ¿qué tienes que saber medir? Instrucciones simples, entradas, cálculos de fórmulas, asignación de variables, salidas, a eso le vamos a llamar instrucciones simples. Número 2, estructura sí condicional, ¿sí? Ahí está. Por más que tenga variaciones, pero bueno, es la estructura sí condicional. Número 3, los ciclos repetitivos. Se los analiza de la misma manera, aunque tienen algo específicamente distinto, el mientras del for, pero de todas maneras se lo mide en el mismo contexto. ¿Por qué? Porque el mientras y el para repiten. Lo que tenemos que hacer es saber medir cómo se mide esa repetición, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que de repente anotar, porque es concepto
concepto teórico que luego tenemos que aplicar a la hora de ver al algoritmo y de medirlo, ¿ya? En esta parte vamos a analizar también algoritmos modulares, quiere decir que pues, son los clásicos que habían visto en programación 1, donde tenías ciclos repetitivos, el condicional, asignación de variables, etcétera. Y vamos a analizar también los algoritmos recursivos, ¿no? Que, bueno, gracias a que ya vimos la teoría de algoritmos recursivos, definitivamente cuando nos planteen uno, le podemos analizar y podemos determinar su grado de complejidad. Ya no nos cuesta más porque ya conocemos la naturaleza de comportamiento que tiene, ¿ya? Entonces, visto de ahí, desde ese punto de vista, empecemos. Las palabras clave, algoritmo, pues tiene que ser lo mismo, conjunto de pasos o instrucciones, ya en algún lenguaje formal, puede ser bajo la forma de pseudocódigo, ya, o puede ser bajo la forma de diagrama de flujo. De hecho, yo pudiera darles un diagrama de flujo y decirles, analicen la complejidad del algoritmo, se puede hacer eso también, pero los algoritmos los vamos a leer nosotros en código de C++. ¿Sí? Yo lo voy a escribir en lenguaje C++, y pues definitivamente también podríamos haberlo hecho en pseudocódigo o bajo la forma de diagrama de flujo, ¿ya? Pero es porque en alguna forma tengo que yo mostrarles el algoritmo que hay que analizar. Se entiende que el análisis algoritmo, por si acaso, lo hacemos antes de implementarlo en un lenguaje de programación, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero determinamos su complejidad y si pasa, ¿no? El tema de que es aceptable, ¿sí? Entonces, pues ya lo más lo llevamos a un lenguaje de programación, ¿ya? Pero en estas prácticas que van a ver, los algoritmos planteados están en código C++, en el práctico también están así, ¿ok? Bueno, entonces el análisis algoritmo también es otra palabra clave, está en el título del tema, ¿no? Pero básicamente, ¿qué está mostrando en su pantalla por si acaso? Ay, vaya. Se quedaron con Con el se quedaron práctico. con la no importa, sí, solo está lo que he comentado. Les voy a compartir esto de acá. Ok, leí básicamente lo que les he comentado, ¿sí? Entonces no se han perdido de mucho. Entonces, ¿cuál es la definición de análisis algorítmico? Observar el comportamiento de un algoritmo, fíjense, observar, pues tú tienes que observar ese algoritmo en su comportamiento, ¿ya? Y predecir la cantidad de recursos, puede ser tiempo, memoria o CPU, que el algoritmo requiere para cualquier entrada. Ese cualquier entrada se refiere el n que les decíamos. Normalmente pensamos que el número de entradas es un n, pero es tan grande que lo reflejamos con esa variable n directamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a observar el comportamiento del algoritmo y tratar de indicar la cantidad de recursos en tiempo. Nosotros nos vamos a basar en el factor tiempo que el algoritmo va a requerir para cualquier número de entradas, ¿ya? Ahora, ese factor tiempo no tiene medida, ¿sí? Nosotros le llamamos tiempo de ejecución en el sentido de el número de instrucciones que va a ejecutar el algoritmo, ¿sí? Pasa que nosotros el algoritmo, acuérdense, lo analizamos antes de llevar a un lenguaje de programación y antes que funcione una computadora. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es medir el número de instrucciones, cosa que luego que decimos, por ejemplo, este algoritmo va a tardar 100 instrucciones, por darles un ejemplo, y luego decimos, bueno, si funciona en una i7 procesador tanto, calculamos, ¿verdad? ¿Cuánto va a tardar en ejecutar ese procesador para ese número de instrucciones? Pero al mismo tiempo de decir, en una i7 va a tardar tanto, en una i3 tardaría otro tiempo distinto, supuestamente mucho mayor, en una Pentium mucho más todavía porque es más lenta, y otro factor que le va a afectar a eso también puede ser el sistema operativo que tenga la computadora, ¿cierto? Entonces hay muchos factores que pueden influir en el tiempo
de ejecución de un algoritmo, pero nosotros nos vamos a aislar de esos factores y lo vamos a analizar solamente como el número de instrucciones que el algoritmo tiene que ejecutar. Es decir, sin tomar en cuenta qué hardware y qué software va a estar a cargo de que el algoritmo funcione, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual esto es una parte un poquito abstracta para algunos, porque no tiene que ver con llevar a la computadora y medir el tiempo con un reloj, ¿ya? No es eso. Entonces, se denomina complejidad algorítmica a la medida de eficiencia de un programa. Es básicamente eso en la vida real, es una medida de eficiencia. Por eso uno dice, bueno, ya tengo mi algoritmo, mi siguiente paso tiene que ser determinar su complejidad. ¿Por qué? Porque al determinar la complejidad estás indicando una medida de eficiencia del algoritmo. ¿Qué tan eficiente, qué tan rápido va a ser cuando el número de entradas tiende a crecer al infinito? Eso es lo que tratamos de determinar. Si tu algoritmo te arroja una complejidad demasiado elevada, tú vas a decir, no, hay que cambiar el algoritmo porque pues nadie va a querer usarlo, ¿cierto? ¿Qué significa que está elevada? Que tarda demasiado. Que si lo llevas de verdad a una computadora, probable que los resultados tarden tanto que nadie te va a esperar y por lo tanto tu algoritmo va a perder la carrera, ¿no es cierto? A eso me refiero. Ok. Bueno, entonces, pues definir un algoritmo como una secuencia de pasos, ya una secuencia de instrucciones precisas que se están enfocando en la solución de algún problema. Es bueno la definición de repente más simple, ¿ya? Recuerden que los algoritmos están caracterizados por su entrada, proceso y salida, y no necesariamente en ese orden, ¿no? Yo utilizo la estrategia de que cuando me toca analizar el algoritmo, primero miro la salida, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren que mi algoritmo solucione? O sea, ¿qué salida, qué resultado quieren? Una vez que ya tengo determinado y claro este aspecto, me voy al proceso y me pregunto, qué fórmulas, qué teorías sí, existen que me van a ayudar a lograr conseguir este resultado, ¿cierto? Entonces, eso es parte de lo que es el análisis que yo hago. Entonces, paso 1, paso 2. Y luego, cuando ya en el paso 2 determino qué fórmulas, etcétera, necesito, obviamente voy a poder identificar qué entradas necesita mi algoritmo para lograr concluir en la solución. Entonces lo hago en ese sentido, pero es una estrategia que yo hago, ¿no? Técnicamente no hay orden acá, pero se dice que todo algoritmo debe tener sí o sí bien clarito qué son las entradas, ¿sí? Qué es el proceso, ¿no? Y qué es la salida, ¿sí? Los 3 puntos, ¿ya? Entonces, algoritmos sin entradas existen, puedes tener algoritmos que no requieran entradas, pero algoritmos sin salida creo que no existe porque la salida es el resultado del algoritmo. ¿Y para qué vas a construir un algoritmo que no emite resultados? ¿No? Esa sería una buena pregunta, ¿sí? Entonces, si entendemos estos conceptos bien claritos, ¿no? Nosotros no vamos a tener problemas al analizar los algoritmos. ¿Por qué? Porque vamos a poder pues determinar cuáles son estos elementos y de qué nos van a servir. Nos van a servir para poder estructurar, para poder llevar el análisis del mismo algoritmo que estamos trabajando de manera ordenada y organizada, ¿ya? Entonces, ese es el espíritu de poder reconocer esos componentes en el algoritmo. Ok, por otro lado, este pues es un ejemplo clásico que yo siempre digo. Cuando analicen un algoritmo, acuérdense pues de lo principal, ¿no? ¿Cuáles son sus características que tiene que tener el algoritmo? ¿Para qué voy a analizar un algoritmo que ya tiene el problema de que no tiene precisión? ¿Sí? Que le dijeron que solucione algo y lo que has planteado no es la solución exacta o precisa de lo que se pidió. Tiene que ser la solución al problema que se pidió. Tiene que ser preciso, ¿ya? Finito. Uy, este ha sido un problema en algún examen. Porque, bueno, por el que y Z motivo, justamente, bueno, en un examen se les planteó un ciclo repetitivo para analizar en un algoritmo y el ciclo era infinito. Y nadie se dio cuenta más que creo que un estudiante se dio cuenta que el ciclo era infinito. Y bueno, puntualmente viene y me preguntan, ¿no? Y yo le digo, tú tienes que anotar en el análisis lo que has encontrado. ¿Puedes determinar la complejidad de un algoritmo infinito? Y me, claro, no puedes. Es
en todo caso, ¿no? Porque ¿qué es el algoritmo infinito? Que nunca acaba, ¿cierto? No importa el número de entradas que tenía el algoritmo, ese algoritmo nunca acababa, era infinito. Entonces él tenía que eso mismo poner en el resultado del ejercicio. Pero el 99%, ¿qué hicieron? Como una receta aplicaron la teoría de análisis algorítmico y encontraron algo que era incierto. Otros no encontraron nada y otros no sé de dónde inventaron el resultado, ¿sí? Entonces, tenga mucho cuidado con ese tipo de temas, ¿no? El analizar no significa aplicar una receta, significa que estás tomando en cuenta estos detalles, ¿no? Miras el algoritmo, tratas de identificar qué es lo que está haciendo el algoritmo. Ah, está calculando una serie, está calculando el área, no sé, qué es lo que está haciendo. Y por último, las dudas, las preguntas, ¿sí? Tener alguna idea de lo que está haciendo. Tal vez no exactamente, pero alguna idea, ¿sí? Luego el tema finito, revisar los ciclos. Los ciclos deben ser finitos. Si hay un ciclo infinito, ya está el algoritmo cayendo, ¿sí? Tiene error, que hay que, antes de analizar, lo tendría que corregir el programador o el diseñador del algoritmo, ¿sí? Que esté bien definido, que esté claro, pues, ¿no? Errores también que puedes encontrar en un algoritmo, instrucciones con variables raras, etcétera, bien definido, quiere decir que esté bien contextualizado, ¿cierto? Entonces hay que darle una mirada al algoritmo antes de analizar con la receta que les voy a dar, porque la receta que les voy a dar trabaja sobre el algoritmo bien planteado, pero se te puede dar en el examen, por ejemplo, un algoritmo con errores de planteamiento, de finito, de que no esté bien definido, tú lo tienes que detectar. ¿Por qué? Porque tu trabajo es analizar el algoritmo. Bueno, esto ya nada más para saber, ¿no? Las entradas pueden ser 0 o n, pero definitivamente, por favor, yo creo que no vale la pena analizar un algoritmo que le entra 0 entradas, ¿no es cierto? Porque se entiende que nosotros estamos analizando algoritmos donde el número de entradas tiende al infinito. Quiere decir que es tan grande que lo escribimos como un n, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque el número de entradas va a afectar el número de instrucciones que el algoritmo tiene que hacer. No es lo mismo que un algoritmo trabaje con 5 empleados a que trabaje con 1.000.000 de empleados, ¿sí? A eso se refiere el concepto de análisis algorítmico, ya cuando el número de entradas tiende a crecer al infinito. Un caso puntual, por ejemplo, de un ejercicio que estoy recordando, así como me acordé del infinito, sí que hubo un caso, me estoy acordando de otro donde había un algoritmo puntualmente donde el número de entradas era 5, ¿sí? El número de entradas era 5. Y en el algoritmo había un ciclo repetitivo que estaba justamente con ese constante de 5, ¿sí? Significaba que el ciclo iba a repetir 5 veces, ¿no? Bueno, entonces yo les dije, analicen, y otra vez el 99% lo analizó como ciclo repetitivo, porque vio un for, y el for decían ellos repite muchas veces, y dijeron, ah, no, este repite n veces, y determinaron ahí su complejidad rara, que también no sé, a veces se lo inventaron, y uno se dio cuenta que el ciclo repetitivo no decía n, decía de 1 a 5, ¿cierto? O sea que el ciclo repetitivo repetía 5 veces. Aunque la n hubiera sido 1.000.000, la n que entraba era 1.000.000 porque el n existía, pero pues el for, el que repetía, no lo hacía por 1.000.000 de veces, lo hacía por un constante de 5. Entonces ese detallito cambió completamente la complejidad del algoritmo. Si el for que estaba controlando el algoritmo decía con constante de 5, no es lo mismo que un ciclo for que va a trabajar con n, que puede ser 1.000.000, 2.000.000 o 3.000.000, ¿ya? Entonces tome muy en cuenta cuando estamos viendo el n, que es los datos de entrada del algoritmo. Pueden ser constantes los valores, sí. Los ciclos repetitivos, sobre todo, ahí son alerta, porque eso hace que se repita muchas veces, ¿verdad? Si los ciclos repetitivos están controlados por variables constantes, entonces eso es muy diferente a analizar que si el ciclo repetitivo estuviera controlado por la variable n que tiende a infinito, ¿ya? Es muy diferente. Entonces, alerta en las repeticiones con el n y los datos de entrada, ¿ya?
Y bueno, las salidas, normalmente esto no tenemos lío, pero pues los algoritmos normalmente alguna salida tienen que emitir, pero eso ya normalmente no nos afecta mucho en el tema del análisis, ¿no? Alertas, entonces, ¿en qué puntos? Vamos a ver dónde está mi lápiz. Alertas, por favor, cuando hablamos de finito, cuando hablamos de entradas, ¿sí? Hay dos alertas ahí que ustedes van a ver, seguro que va a salir ese tipo de ejercicio y van a ver que un alto porcentaje va a olvidar estas alertas y va a caer otra vez en ese tipo de errores, ¿no? De no recordar estas dos alertas, ¿ok? Ya lo veremos en su momento. Bueno, entonces ahora con ese dato, la gran pregunta dice, ¿no? ¿Qué es el diseño de un algoritmo? Resolver un problema mediante alguna técnica, dice, ¿no? Bueno, si nosotros nos podemos revisar un poquito pues, la teoría, existen un sinnúmero de tipos de algoritmos que utilizan cada una su propia técnica, ¿no? En programa 1 han visto los modulares, que son pues, los que se dividen en pedazos para que sean más pequeñitos, modulares, ¿no? En el anterior el mes pasado conmigo vimos los recursivos, ¿cierto? Vieron una naturaleza diferente, aunque les cuento que a algunos les cuesta un poquito entender el proceso recursivo. Yo he tratado de que lo vean muy similar al proceso modular y que se den cuenta que además es una modificación del modular, el recursivo, ¿sí? Otros prefieren, cuando les plantean algoritmos recursivos, prefieren, abstraerse, ¿sí? Y decir, voy a suponer que funciona bien para los n-1 elementos, y solamente voy a hacerlo funcionar para los n, se abstraen. No me importa cómo, pero funciona hasta ahí, dicen, ¿no? Entonces, a veces el problema de tomarlo así, me parece, es que si yo te hago cambios connotación del problema, te va a costar también apropiar esos cambios en tu algoritmo donde no sabes cómo funciona, pero funciona, ¿ya? Entonces, pero bueno, cada uno va viendo ahí su estrategia. Hay un montón de otros tipos de algoritmos, pero en esta parte de análisis algorítmico puntualmente vamos a enfocarnos en los modulares y en los tipos recursivos. Los otros son más parecidos al uso de técnicas recursivas para el análisis. Ahora, definitivamente hay algoritmos que no se pueden analizar por técnicas como las que vamos a ver, porque de repente sus cantidades ya es complicado calcularlas o determinarlas de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan en esta parte? Para determinar la complejidad de un algoritmo, a través de un análisis, yo les voy a mostrar algunas técnicas, ¿ya? Entonces, normalmente se aplican muy bien en los modulares, en los recursivos también, pero en la medida que vayamos haciendo ejercicios, ustedes van a ir viendo que cuando ven un algoritmo, van a ir definiendo inclusive por inspección la complejidad del algoritmo. Es decir, antes de hacer los pasos que yo les voy a enseñar, que son varios, ¿ya? Ustedes con solo mirar el algoritmo y darle un barrido de qué estructuras está utilizando el algoritmo, si hay sí condicional, si hay mientras, etcétera, van a poder determinar por inspección qué complejidad tiene el algoritmo, ¿ya? Es que en la vida real se hace así. No hacemos este análisis de paso a paso de que este algoritmo arrojó un tiempo de ejecución exactamente de tanto. Normalmente no. Lo que hacemos es determinarlo por inspección. Pero ¿cómo hacemos la determinación por inspección? Es porque ya sabemos qué esperar de un algoritmo donde hay un ciclo repetitivo o donde hay 2 ciclos anidados o 3 ciclos anidados o donde está el sí condicional presente. O sea, eso lo vamos ya aprendiendo en la medida que vamos haciendo los ejercicios, ¿ya? Eso se llama determinar por inspección. Con ver ya tú sabes aproximadamente cuál es la complejidad y básicamente eso a veces es más que suficiente para que tú digas voy a implementar este algoritmo porque sí sí tiene un grado de complejidad que es aceptable, ¿ya? Entonces, definitivamente hay otros algoritmos como los probabilísticos, ¿ya? Los voraces también, hay muchos de ellos que el grado de complejidad no se lo puede determinar, ¿sí? Se lo hace por inspección, ¿ya? A eso me refiero, ¿ya?
Entonces, lo que vamos a ver es unas técnicas nada más que nos ayudan a poder luego estructurar, ¿sí?, ese criterio que nos va a ayudar a determinar por inspección la complejidad del algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasos vamos a hacer? A ver, esto se ha trabado un poquito. Bien. ¿Cuál es la base para analizar, para realizar los análisis algorítmicos? Ya, bueno, aquí dice conteo. Ahí está. Por eso es que a esta parte, yo no sé, no sé si está mal, pero yo escuchaba en los pasillos de la facultad cuando decían los estudiantes, tenemos examen de conteo, hay auxiliatura de conteo, decían, ¿sí? Entonces, bueno, no es tan acertado, pero realmente en la práctica sí. Lo que hacemos es contar, ¿sí?, el número de instrucciones necesarias para resolver un determinado algoritmo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es agarrar el algoritmo y empezamos a contar el número de instrucciones que ejecuta. Eso hacemos. Entonces, ojo que lo que tenemos que tomar en cuenta es que ese conteo está basado en que el número de entradas es n. ¿Y n cuánto es? No, n es tan grande que no lo puedes escribir. Eso es n. ¿Listo? Entonces, esta es la base del análisis algorítmico. Entonces, por eso algunos dicen, les doy el algoritmo y se ponen a contar. Y no ven que puede estar infinito, que puede haber ciclos constantes. Entonces, ahí van perdiendo el contexto y pues no es la realidad, ¿ya? No encuentran lo que es verdadero. Entonces, antes de empezar con esto que dicen conteo, analicen el problema, vean esos dos alertas que les di. Si encuentran esas alertas, en base a esas alertas pueden continuar adelante con lo que dice el conteo, ¿ya? Pero bueno, peor es irse al conteo y luego a lo último darse cuenta, si tú después de hacer el conteo recién te das cuenta de que hay un constante, que hay un finito, has perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque nada sirvió, tienes que volver a empezar. Eso es, ¿ok? Bueno, también tenemos que ver con que cuando hacemos el análisis algorítmico, tenemos que ver que hay algunos factores que van a afectar el desempeño del algoritmo. Si es que tu algoritmo va a una máquina, a un hardware en específico, como un procesador, memoria RAM, disco duro, etcétera, y el cual tiene cierto software o sistema operativo, etcétera, le va a afectar sí o sí a lo que es el desempeño del algoritmo, ¿ya? Pero nuestro análisis está aislado a estos elementos, es decir, no contemplan cómo le va a afectar el software y el hardware en el que va a funcionar. Eso es, por esa razón es que lo hacemos básicamente en papel, ¿ya? Y no nos preocupamos de ir a la computadora para que la computadora lo ejecute, ¿ya? ¿Para qué nos sirve el análisis algorítmico? Para evaluar si un diseño va a ir a programación. Eso sería en pocas palabras, ¿sí? Para evaluar si el diseño que has planteado va a ir a programación, ¿ya? Por otro lado, puede también establecer una medida de calidad, ¿sí? Supongo que yo creo que si yo reclutara programadores, ¿no? Yo lo haría, ¿sí? Reclutar a programadores en el sentido de que tienen que competir para entrar a programar, les daría un problema, así como en los hackathons que hacían antes, ¿no? Esos que seguramente están extrañando, les daban, ¿no es cierto?, en la CAINCO, etcétera, ese tipo de problemas y les decían, bueno, creo que hasta días y días se quedaban ahí solucionando los problemas hasta que determinado jurado determinaba quién ganaba, ¿cierto? Pero yo si me voy a solo diseño de algoritmos, no solamente me interesa a mí, si soy un empleador, que funcionen, ¿no? Que funcionen está bien, pero a mí me gustaría que funcionen eficientemente, en el sentido de que pues, sean los más eficaces, veloces y rápidos. ¿Y quién me va a dar eso? La complejidad del algoritmo, ¿ya? Entonces yo pondría N programadores a crear sus algoritmos y luego le pasaría análisis. Y yo me quedaría con el que mejores tiempos de ejecución me arrojarían, ¿no? Según un análisis algorítmico, ¿ya? Entonces, para hacer una comparación, me sirve, ¿sí?
Entonces, no tiene que ver complejidad con dificultades. Es que eso también es otro punto de error a veces en la percepción de qué es lo que estamos haciendo. Realmente no estamos midiendo qué tan difícil es nuestro problema que soluciona el algoritmo. Lo que estamos tratando de determinar es eh, cuánto es que el algoritmo va a tender a crecer en tiempo de ejecución cuando el número de entradas tiende a crecer al infinito. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de determinar. ¿Sí? Tiene que ver más bien, dice, con rendimiento. Y de repente esa es la palabra clave. ¿Sí? Con rendimiento. Entonces sí es importante. ¿Ya? Sí es importante. Entonces, el análisis algorítmico lo logramos en 2 pasos. El paso 1, ya lo hemos dicho, conteo. Paso 2, determinar la complejidad. ¿Sí? El conteo básicamente es lo que llamamos nosotros el tiempo, el running time, contador de frecuencias, el TDN. ¿No? En nuestros ejercicios decimos paso 1, hallar el TDN. Entonces nos ponemos a calcular el famoso running time. Pero no nos podemos solamente a calcularlo, tenemos que antes de empezar a hacer el cálculo del running time, determinar, ¿no? Bajo qué criterio lo vamos a analizar. ¿Eso qué significa? Vamos a analizarlo bajo el criterio del caso peor, del caso promedio y del caso mejor. Con uno de los criterios tenemos que analizar. Normalmente, en la vida real, no nos interesa ni el caso mejor ni el promedio. El que más nos interesa es el caso peor. ¿Pero qué es el caso peor? Dice. En el caso peor, es un criterio que trata de analizar el algoritmo para que ejecute el mayor número de instrucciones posibles. Significa que es como cuando el profesor de programación 1 te revisaba tu algoritmo y tú estabas feliz y contento porque decías que funcionaba, ¿no es cierto? Bien sonriente le presentabas y el profesor venía y te decía, no funciona. Y te decía, a ver, dale tal cosa y no funcionaba tu algoritmo, ¿verdad? Lo hacía caer a tu algoritmo con alguna prueba que le ideaba. Es algo muy parecido al caso peor. El caso peor, sin embargo, en el análisis es más simple. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que lo vamos a analizar tomando en cuenta que el número de entradas es tan grande que no lo podemos poner, o sea, que tiende a infinito, ¿ya? Entonces, en eso consiste el caso peor. Caso peor significa tratar de ver que el algoritmo tiene un número de entradas enorme y que se va a mover, fíjense, y que se va a mover en los lugares donde tiene que ejecutar el mayor número de instrucciones posibles. Eso es el caso peor. Entonces, ¿y cuál es el caso mejor? Bueno, es que va a ser que el algoritmo se mueva por los lugares donde tiene que ejecutar el menor número de instrucciones posibles. Y el caso promedio ni me preocupo porque bajo técnicas de análisis algorítmico podemos incluso sacar el caso promedio sacando la suma del peor más el mayor dividido entre el 2, o sea, sacando un promedio del peor y el mayor, ¿sí? Pero vamos a darnos un ejemplo. Mire, si yo les planteara algo como esto, ¿ok? Imagínense, normalmente es pues, ¿no? Ese rombo el que ocasiona caso peor, caso mayor, mejor, etcétera, ¿sí? Imagínense que tengo este rombo medio mal dibujadito, pero por acá en su lado de falso tiene una serie de instrucciones y aquí también una serie de instrucciones. Pero acá, como no me da para estar dibujando mucho, lo voy a escribir. Miren, por acá, supongamos que tenés un for, ¿ya? Un for, imaginen, ese es un ciclo repetitivo, ¿ya? Y por este lado tenés una simple x igual a 1, ¿sí? Una simple asignación, ¿ya? Y bueno, está de más decir que por el lado de la derecha es lado de verdad y por el lado de la izquierda por defecto se piensa que es falso, ¿ok? Y obviamente en el rombo hay una pregunta o comparación que a mí me gusta ponerlo así porque recuerden que ahí va la pregunta del algoritmo, ¿no? Y ahora yo les digo, en el caso peor, ¿por qué lado se va a ir tu análisis algoritmo? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Por el falso o por verdadero? Tendría que ir tu análisis en el caso peor. Por el falso. ¿Quién me Por el responde? falso. Por el falso, pues.
Claro que sí, porque el for va a ocasionar que repita una, dos o más veces, ¿sí? O sea, lo estoy hablando en términos genéricos, por favor, ¿ya? Y aquí hay una simple instrucción de x igual a 1. Entonces, básicamente en el caso peor, tienes que irte por el lado que más pesa el algoritmo, ¿sí? Por el lado más pesado. ¿Por qué? Porque interesa medir, ¿no? Cómo se va a comportar el algoritmo cuando tenga que ejecutar el mayor número de instrucciones posibles. Entonces, eso es lo que hay que hacer en nuestro análisis. Cuando analizamos el caso peor, nos vamos por el lado más pesado. Cuando analizamos el caso mejor, nos tenemos que ir por el lado más liviano, por el opuesto, ¿ya? Y bueno, el caso promedio normalmente se calcula en función a cálculos promedio entre caso mayor y caso peor, ¿sí? Peor y mejor, ¿sí? Un promedio. Pero lo que generalmente estilamos nosotros al calcular es el caso peor y en algunas ocasiones el caso mejor para ver si entienden el concepto de cómo sería. Pero lo que hicieron ahorita, ese ejercicio lo representa. Es así puntualmente lo que se hace. Entonces, ese es el running time, mirar el algoritmo bajo alguno de estos criterios e ir contando cuántas instrucciones están en el camino, ¿sí? Y luego que el siguiente paso viene el 2, ¿sí? El segundo paso, que ya viene con la medida de la complejidad, orden o magnitud, ¿no? Y obviamente en el caso peor hablamos del símbolo o el big O la gran O, si es una O el símbolo que representa el caso peor. En el caso promedio, Z, ¿sí? Yo le digo zeta, pero bueno, es Z, ¿sí? El tiempo Z. Y en el caso mejor es omega, ¿sí? El símbolo que representa en el análisis algoritmo. Entonces, ya sea caso mejor, promedio o peor, cualquiera de ellos, ¿ya? La medida o el orden o magnitud que vayamos a encontrar, porque la vamos a encontrar a raíz del running time, vamos a poder encontrar el orden o magnitud, está siempre en función a n. ¿Y por qué está en función a n? Porque n, por contexto, tiene el número de entradas del algoritmo. Por eso está definida la magnitud en función a ese n justamente. ¿Ok? Y eso sería. Miren qué cortito. Esos 2 pasos tenemos que hacer de aquí en adelante. Está más fácil que recursiones de repente esta parte. ¿Ya? Bueno, en el primer paso lo que yo tengo que mostrar es cómo ir obteniendo el running time. Les cuento que esto es un poco más moroso porque el otro, determinar la magnitud, es más fácil. Para determinar la magnitud, nosotros tenemos que basarnos en justamente el running time. Obtenido el running time, tú puedes determinar la magnitud de acuerdo a una tabla comparativa que te voy a pasar. Esa tabla comparativa vas a ver que la vas a lograr tener en memoria. Por ahora en tus apuntes lo vas a tener que poner porque hay que ir memorizando un poquito, ¿ya? Y no es complicado, pero es muy fácil. Entonces, el running time es el conteo de las instrucciones para cierto tamaño de entrada, ¿ya? Y básicamente se basa en el empleo de algunas reglas asintóticas, ¿ya? Las reglas asintóticas, que las vamos a ver más adelante, son las que nos permiten determinar cómo vamos a hacer ese conteo. Pero aquí está un ejemplo simple de cómo se hace el conteo. Las instrucciones simples, y van a ver que en los ejercicios que voy resolviendo siempre lo tomo así. Cada instrucción simple siempre para mí vale 1, ¿sí? 1, el constante de 1. ¿Por qué 1? Porque lo simplifico a 1, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente, mira, acá tenés una asignación simple, y igual a 2, x, supongamos que es eso. Entonces, pero es un cálculo de una fórmula, ¿sí? Algunos dicen 2 por x, hay un tiempo ahí, dice. Luego de haber calculado 2 por x, tiene que eso ponerle a la variable y. Ah, entonces son 2 tiempos, dicen. Entonces ellos dicen 2, vale 2. Y yo digo no, simplifico y vale 1, porque es instrucción simple. Entonces, más adelante, cuando les vaya mostrando cómo es que trabaja, van a darse cuenta por qué digo que un 2 vale un 1. Es que las constantes, definitivamente sin pena le puedes simplificar a 1. ¿Por qué? Porque no van a afectar a la magnitud de la complejidad del algoritmo. No afectan las constantes, ¿sí? Por más que tu constante sea 1.000.000, no le va a afectar. Por eso es que yo desde aquí simplifico el trabajo y digo
Cualquier instrucción simple vale 1 para mí. ¿Y cuáles son las instrucciones simples en algoritmia? Asignación de variables, cálculo de fórmulas, entradas, salidas. Esos 4 elementos principalmente son instrucciones simples, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, la regla conmigo es que cualquier instrucción simple vale 1, ¿ya? Entonces, entradas, salidas, cálculos de fórmulas, asignaciones de variables, cualquiera de esas vale 1, sin pena, ¿ya? Ahora, si vos prefieres contarlo todo y decir que en vez de 1, en este caso puntual de esta línea, por ejemplo, que vale 2, ningún problema. No va a haber diferencia en el resultado. Simplemente que yo estoy usando constante de 1 genérico y tú estás poniendo el constante que tiene exacto el conteo. Pero eso no es necesario tomarlo en cuenta aquí, ¿ya? Yo lo dejo como 1. Acá dice un chomé, una salida, 1 directamente, ¿ok? Entonces, ese es el concepto más básico para hacer la medida del conteo, del famoso running time. Aquí lo que me quiere mostrar es que este algoritmo, pedazo de algoritmo, tenía 2 líneas, cada línea valía 1, miren, 1, 1. Por lo tanto, si este fuera un algoritmo, yo diría que su TDN, ese es el símbolo del running time, su TDN es 1 más 1 igual a 2, ¿sí? Ahora, comentarles que también luego, para ir a la magnitud, también se va a reducir a 1. Pero bueno, eso es otra historia en el siguiente paso. Por ahora, el running time que he medido es de 2, ¿ya? Bien, entonces, cuando hablamos de complejidad, no solamente hay de tiempo, que es la que estoy utilizando yo, ¿sí? También hay lo que es la espacial, con respecto al uso de memoria, ¿ya? Y pues en realidad las reglas que vamos a ir viendo están todas enfocadas a lo que es la complejidad de tiempo o temporal, ¿ya? Entonces no estamos viendo esta otra, que es la espacial, que está relacionado con el uso de memoria, etcétera, ¿ya? Entonces, normalmente cuando medimos la complejidad, debemos cubrir, dice, 3 aspectos, 3 criterios, ¿no? Ok, no hacemos exactamente los 3 criterios en cada análisis que hacemos. Cuando a mí me piden analizar un algoritmo, me pueden decir, analice el caso peor, analice el caso mejor o analice el caso promedio, ¿ya? Entonces, lo que normalmente yo les pido es analizar el caso peor, porque nos interesa, ¿no?, la magnitud del algoritmo cuando tenga que ejecutar el mayor número de instrucciones posible, ¿sí? Eso es lo que más importa. ¿Para qué voy a probar un algoritmo que resuelve el problema para 3 pasos si yo necesito más bien saber cómo se va a comportar el algoritmo cuando el número de entradas sea, por ejemplo, 1.000.000, ¿cierto? Entonces, tomen en cuenta que es diferente, ¿ya? Entonces, normalmente el peor caso es lo que se pide y lo que se usa en la vida real. Ahora, el caso mejor es analizable, se puede, vamos a hacer algunos ejemplos de ello, pero para mí es, como dicen, no sé, la utilidad es muy pobre, ¿sí? Muy poca utilidad nos da el análisis del caso mejor en un algoritmo. Normalmente, entonces, lo que van a hacer ustedes es el caso peor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese sí tiene un contexto de decisión, de comparación, de decir, este algoritmo es mejor que este otro, ¿cierto? O este algoritmo no va a ir, este otro sí, ¿ok? Ese es el contexto, ¿ok? Bien, bien, bien. Entonces, habíamos dicho que para lograr este famoso running time, el conteo que hemos visto que pareciera que nada más decir la línea 1 vale 1, la línea 2, 2, va a ser en función a lo que es la notación asintótica, ¿sí? Entonces, se le llama notación asintótica a las relaciones conocidas como que vienen de la notación de Bechman-Landau, ¿ya? Entonces, son usadas básicamente para describir el tiempo de ejecución del algoritmo. Entonces, lo que yo ahorita les voy a mostrar son una serie de reglas que vamos a ir utilizando, que viene justamente de esta notación que viene de Bachmann-Landau, ¿ok? Que nos van a permitir determinar el running time del algoritmo,
¿ya? Entonces, normalmente nosotros decimos que un algoritmo tiene un comportamiento asintótico precisamente por el hecho de que cuando el tamaño de las entradas tiende a infinito, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual le llamamos a los algoritmos que tienen un comportamiento asintótico. Ahora, ¿qué significa que el número de entradas tiende a infinito? Significa que para un conjunto eh, de funciones, ¿ok? Fíjate lo que dice, para un conjunto de funciones que comparten el mismo comportamiento asintótico, se les denominará con un orden de complejidad idéntico. ¿A qué me refiero? Si nosotros pudiéramos graficar el comportamiento de un algoritmo, lo tuviéramos que hacer en un eje coordenado, donde se entiende que en uno de los ejes va a ir, vamos a poner el n, ¿sí? Acá le vamos a poner el n, y por acá le vamos a poner el tiempo, ¿sí? El eje coordenado lo haría en función a esos dos elementos, ¿no? El n, que es el número de entradas, y t del tiempo. Entonces, normalmente nosotros cuando empezamos a ejecutar el algoritmo, vamos a ir haciendo algunos cálculos y vamos a determinar, por ejemplo, para n de 5, y vamos a obtener seguramente un tiempo de ejecución X, y ahí se va a ir cruzando el puntito, ¿cierto? Entonces, para n tanto, tiempo tanto. Para n tanto, tiempo tanto. Entonces, si ustedes se fijan, voy a engrosar un poco mi lápiz para que se note mejor los puntitos, ¿ok? Déjeme, a ver ahí, es que está, ok. Para n tanto, tiempo tanto, ¿sí? Entonces, imagínense, crece un poco el tiempo, o perdón, el n, porque el que va a crecer es n, pero también va creciendo el tiempo. Eso es lo normal, ¿cierto? Crece el tiempo, o crecen las entradas, crece el tiempo. Y ahorita esto como que está normal, ¿sí? Casi parejo, crece entradas, crece tiempo, y eso es lo normal, ¿sí? Pero a veces puede ser que te encuentres con algo como esto, ¿sí? A ver, voy a ponerle un color bien, a ver, el rojo. Ok. Imagínate que otro algoritmo para cierto número de entradas, bueno, arrojó un tiempo, este rojito que está por acá, y no creció mucho las entradas, pero el tiempo medio que, no sé, se está disparando, ¿sí? No crece mucho el tiempo y se está disparando el tiempo de ejecución. Miren, las entradas no crecen y el tiempo sí. Y si tú te pones a graficar esto, ¿no? Voy a tratar de agarrar el pulso, más o menos observarías algo como esto. Las entradas casi no crecen, pero los tiempos se están disparando hasta crecer demasiado. Entonces, normalmente nosotros tenemos como que esta curva, ¿no es cierto?, que está reflejando el crecimiento del algoritmo en función al número de entradas y al tiempo, ¿sí? Ahora, resulta que en la notación de Weiss-Landau se nos da una serie de complejidades ya definidas, nos dicen complejidad lineal, complejidad cuadrática, cúbica, ya las vamos a ir conociendo más adelante, pero esos grados de complejidad también tienen su gráfica, ¿sí? Si lo quieren ver así. Y por ejemplo, imagínense que hay una gráfica que representa el crecimiento exponencial, ¿cierto? Entonces, si tú miras, tendremos que entender de que esta gráfica que está con rojo en el infinito contra el amarillo tienden a acercarse porque son similares, tienen comportamiento similar. Si yo a este amarillo le pongo complejidad, por ejemplo, exponencial, ¿cierto? Exponencial, ¿sí? Entonces, si este rojo, que es la función que representa al algoritmo que estoy analizando y lo estoy graficando, yo lo observara crecer al infinito, tú observarás que en el infinito el rojo tiende a crecer muy cerquita del otro, pero nunca lo toca. O sea, que está creciendo muy a la par. Esa forma de acercarse, pero no tocar, ¿no es cierto?, es lo que nosotros llamamos un comportamiento asintótico. Quiere decir que se acerca, pero no lo toca, ¿ya? Entonces, no es la misma, pero se le parece, si lo quieren ver así. Entonces, a esta función que estaba con rojo, ¿sí?, que estaba con rojo,
yo le tengo que dar un grado de complejidad, ¿no? No es exacta la que está con amarillo y que está definido como exponencial, pero es muy similar. Entonces, cuando tienen este grado se pueden comparar de esta manera, nosotros le llamamos comportamiento asintótico. ¿Y eso qué significa? Que le voy a poder determinar la complejidad a este algoritmo con rojo. ¿Y qué complejidad va a tener? Bueno, derivado a que está muy similar a esta otra curva que tiene una complejidad conocida como exponencial, yo también voy a definir a esta otra como un algoritmo de comportamiento exponencial, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hacemos el análisis algorítmico. Entonces, agarramos a nuestro algoritmo y tratamos de ir haciendo el conteo, ¿no?, de los tiempos de ejecución en función al n, ¿ok? Y vamos tratando de ver a qué asíntota se acerca, si va a ser a la exponencial, si va a ser a la cuadrática, si va a ser a la lineal, si va a ser a la cúbica, etcétera. Entonces, denme un minutito para mostrarles otra gráfica donde está mejor hecha para que vean la comparación, ¿ya? Un minutito. Déjenme ver si la encuentro esa gráfica. Es que si esto le entienden, van a decir, ah, con razón que nos piden que analicemos el algoritmo con el running time y luego me están hablando de la famosa complejidad. Acuérdense que del running time saltamos a la complejidad, pero ¿por qué está bien hacer eso? En esta otra gráfica, por favor, que voy a compartir, lo que estamos viendo, ¿sí? Lo que estamos viendo es ya órdenes de complejidad definidos, ¿sí? Este es, por ejemplo, la famosa complejidad lineal, ¿cierto? Acá, fíjense esta es la lineal, crece el número de entradas que está en la horizontal y también crece a la par el tiempo que está en la vertical. Entonces, el mejor es el lineal, que le llamamos, porque a la par de la 1 crece la otra, ¿sí? Es uno de los mejores tiempos. Ahora, la otra que yo hice hace un momentito era esta curva, ¿cierto?, que le llamé yo exponencial porque las entradas no crecían mucho, pero el tiempo se disparaba para el infinito. Entonces, esa curva que yo fui graficando estaba muy cerca de esta, ¿no es cierto?, de esta asíntota, diríamos, pero nunca la va a tocar, ¿cierto? Entonces, como a esta se le asemeja, yo le he llamado a ese algoritmo un algoritmo que tiene complejidad exponencial, porque estaba más cerca de este tipo de comportamiento, ¿ya? Y bueno, de esa manera también existe otra que es la cuadrática, la cúbica, ¿no? Y a medida que ya vayamos conociéndolas mejor, nos van a ser más familiares. Yo por ahora les he puesto la peor de todas, que es la exponencial de repente, y decirles de que si les toca un algoritmo cuya complejidad es exponencial, es mejor que cambien de algoritmo, porque este algoritmo que está cayendo en esta categoría es un algoritmo llamado intratable. Quiere decir que con las computadoras de hoy en día, con la tecnología que traen, esos algoritmos no son llevables a estas computadoras. Es decir, que darían tanto tiempo en solucionar los problemas que nadie va a usar tu algoritmo. Ahora, eso, comentarles también que de repente esa brecha también está un poco ya rota porque les está hablando de que ahorita ya están en uso los famosos computadores cuánticos y esos computadores sí son capaces de ejecutar los algoritmos llamados intratables. ¿Y quiénes son los intratables? Por ejemplo, que son del tipo exponencial, ¿ya? Entonces, ese va a ser nuestro trabajo, calcular el running time. Una vez que calculemos el running time, vamos a determinar la complejidad y vamos a ir a mirar una tablita comparativa donde van a estar esas curvas, pero bajo la forma de una tabla para que lo podamos referenciar más rápido. Y vamos a decir, nuestro algoritmo, a cuál de esas curvas o líneas o trazos o asíntotas que ya están definidas se asemeja. Si va a ser lineal, cuadrático, cúbico. Y les cuento que no va a ser difícil porque cuando nosotros determinemos el running time,
Ahí está escrito. Es muy fácil determinar y luego definir cuál es. Y luego en gráficas ya te imaginas, porque uno dice, es cúbico. Ya sabes que la cúbica cómo va creciendo, ¿sí? Es exponencial, tú ya sabes cómo va creciendo la exponencial. Entonces no va a ser complicado, ¿ya? Pero para eso necesito medir el running time, ¿ya? Ok, comentarles que el running time que vayan a medir para el caso peor no es el mismo que el running time del caso mejor, obviamente. Entonces, tú desde el principio tienes que determinar cómo vas a analizar tu algoritmo, si desde el punto de vista del caso peor o del caso mejor, porque el running time va a ser diferente y obviamente la complejidad también va a ser distinta, ¿ya? Entonces, si ya sabemos eso, ya hemos entendido lo que estamos buscando y por qué nos dicen que hay que encontrar su orden o magnitud en uno de estos rangos, por si acaso, la magnitud de los algoritmos van a caer en alguno de estos rangos. Aquí en esta gráfica me falta, si no me equivoco, 2 más, pero no son muchos. Entonces, normalmente tú terminas definiendo a tu algoritmo con alguna magnitud bien específica, ¿ya? Entonces, si tú te fijas en esta gráfica, no debes darte cuenta que no hay forma de confundirlas, porque no creo que se parezca esta línea, ¿sí? Que está viniendo así toda rectita, no creo que se le parezca a esta otra que está viniendo y está creciendo hacia el infinito en el tiempo, ¿ya? No creo que también te confundas con la cúbica ni la cuadrática, porque ninguna es la misma, tienen su comportamiento específico, ¿ya? Entonces, no se preocupen que esto va a ser lo más fácil, ¿ok? Lo difícil en realidad va a estar en el running time. ¿Por qué? Porque a veces hay algoritmos pesaditos, ¿sí? Esta gráfica finalmente nos muestra cuán difícil, cuán complejo es cada algoritmo de acuerdo a la magnitud que tenga, ¿ya? Cuán complejo es de acuerdo a la complejidad, a la magnitud que tiene. Si vemos acá, esta que está pisando el piso, ¿sí? Aquí dice, este está representando a la magnitud logarítmica, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a calcularlo, todavía no hemos dicho los pasos para encontrar, pero hay magnitudes que podemos encontrar en el rango de logarítmico, ¿sí? Entonces, fíjense que este es el mejor tiempo de ejecución, ¿sí? El mejor, por eso es que está apenas levantando. Le sigue en la medida el lineal, que sería este por acá, ¿sí? El lineal. Puede haber una combinación de estos dos, ¿sí? Los vamos a encontrar uno que otro algoritmo que los combina y de repente te caes dentro del grupo que se llama lineal logarítmico o logarítmico lineal, ¿sí? Que fíjense que es el término medio de estos dos, ¿no? Pero, por ejemplo, un cuadrático tiende a ser un poquito más, miren, más pesadito en términos de magnitud, ¿sí? Entonces, como que duplica o puede triplicar al lineal, si eso lo podemos ver en esta gráfica, y definitivamente la exponencial, aunque aquí creo que faltó exagerar un poquito, es la que tiende a crecer demasiado. Miren qué alto el pico. Entonces, de aquí viene el tema, ¿no? Si dos programadores se ponen a crear un mismo algoritmo o misma solución a un problema en específico, ¿no? Y de repente calculamos su complejidad y resulta que Juan como programador logró una complejidad O de n, ¿no? Y por ejemplo Lucas en su algoritmo le creó una complejidad en el caso peor de por ejemplo, vamos a darle lineal logarítmica, ¿no? La pregunta es, no, no va a ser posible comparar, porque, ahí, ahora sí. La pregunta es, ¿cuál de las complejidades me conviene a mí llevar a un programa? Se supone que debe ser el que mejor tiempo de ejecución arroje. Ahora, ¿cuál de los dos arroja mejor tiempo de ejecución? ¿Qué me dice? ¿Cuál es mejor en tiempo de ejecución? ¿O de n cuadrado o n log de n? Logarítmico.
logarítmico lineal, diríamos, porque está multiplicado por n, es logarítmico lineal. Esa es la diferencia entre el logarítmico. El logarítmico es este, ¿sí? Pero el logarítmico lineal está multiplicado por n. Entonces, básicamente Lucas gana el concurso, ¿no? Porque un logarítmico lineal significa menor tiempo de ejecución que un n cuadrado. Este n cuadrado es cuadrático. Si lo ves en la gráfica, el cuadrático es este y el logarítmico lineal es este, ¿no? Entonces, ahí en la gráfica te puedes dar cuenta la comparación que se está haciendo. Son estos dos que he marcado con verde, ¿sí? Entonces, definitivamente Lucas ganó, ¿ya? Aunque el tiempo que arrojó Juan no es malo, cuadrático está bien, es aceptable, es un tiempo bueno también. Pero Lucas le ganó, ha debido haber hecho algo en el algoritmo que ha hecho que haga más rápido las cosas. Por eso tiene una magnitud, una medida de magnitud mucho mejor en cuanto a tiempos de ejecución, ¿ya? Entonces, definitivamente Lucas es el que se lleva el premio, ¿ok? Bien, entonces, más o menos con eso ya podemos irnos a la tablita comparativa, que con eso quiero terminar hoy. Sé que faltan las reglas, ¿no? Alguien me está diciendo, ¿dónde están las reglas? ¿Cómo voy a medir? Yo no tengo idea, ¿sí? Bueno, faltan las reglas, pero antes de irnos a las reglas, por favor, este cuadrito que les voy a mostrar, necesito que se lo copien, ¿sí? Se lo copien para la siguiente clase. Ahí está. O sacanle una fotito o luego lo sacan de la plataforma, pero este cuadrito tiene que quedar en la memoria, ¿ya? Vemos que estos son los órdenes de complejidad que podemos encontrar. Fíjense que todo está en función a O, ¿sí? ¿Por qué? Porque O es normalmente en el caso peor, que es lo que se analiza, pero también estos órdenes representan también al caso mejor en caso que analizaras en el caso mejor, ¿ya? Simplemente se le cambia por omega, eso es lo que quiero decir. Ahora, fíjense, si hablamos de lo mejor que le puede pasar a un algoritmo, obviamente este está empezando en orden ascendente, ¿sí? El mejor algoritmo, bueno, el algoritmo menos pesado, si lo queremos ver así, es el que está de primeras. Este está creciendo hasta llegar al algoritmo cuyo orden de complejidad está más alto, ¿ya? Entonces, yo en los ejemplos les había hablado del logarítmico y del lineal, pero había habido uno más, ¿no? Que es raro, pero es el algoritmo cuya complejidad es constante, ¿sí? Es raro en el sentido de que es raro el algoritmo que te arroja esta complejidad. Normalmente van de algo logarítmico para adelante, ¿ya? Pero hay uno que es constante, que obviamente muy pocos algoritmos lo tienen, ¿sí? El otro es el logarítmico, el otro es el lineal. Logarítmico lineal, ¿sí? Este otro viene de la combinación de estos dos, ¿ya? Viene otro que es el polinómico, pero yo prefiero llamarles, en vez de polinómico, cuadrático y cúbico, ¿no? Entonces, de orden de cuadrático o cúbico, ¿ya? Y bueno, viene el exponencial. Normalmente el exponencial es el que viene bajo la forma de 2. A ver, lo escribiré, creo que es mejor, ¿no? Aquí al ladito para que lo vean en su símbolo. El logaritmo viene como ln de n, normalmente como neperiano, por si acaso, ¿sí? Porque cuando hagas análisis algorítmico, no te hagas problema del tema de neperiano. En realidad, la base del logaritmo es el que te convenga, ¿sí? Si necesitas logaritmo de base 10 para trabajar, trabaja en base 10. Normalmente usamos el neperiano, sin embargo. Ahora, ¿por qué no hay diferencia entre usar de una u otra base? Porque para convertir de neperiano a base 10 o cualquier otra base, hay que multiplicar por algún constante, ¿verdad? En el proceso de conversión. Entonces, ese constante se deprecia en análisis algorítmico. Eso lo vamos a ver un poquito en los ejercicios también. Entonces, el logarítmico es, más o menos se representa de esta forma. El lineal es el O de n, ¿sí? Estoy escribiéndolo porque son un poco distintas algunas de las sintaxis. Ahí está, n. El logarítmico lineal, ¿sí? Ese va n log de n o ln de n, ¿sí? Tienes que leerlo así, n ln de n, ¿ok?
Luego viene el polinómico, y aquí es donde tengo una discrepancia, porque en el polinómico está el cuadrático, quiere decir n cuadrado, o puede estar el n cubo, ¿sí? El cúbico, o n a la 3, a la 4, a la 5, por eso le llama polinómico para generalizar, ¿sí? Pero aquí definitivamente entran, en ese grupo entran el cuadrático, el cúbico, etcétera, ¿no? Qué mal está la referencia. Creo que voy a corregir este cuadrito, porque no me gusta mucho cómo está puesto. ¿Sí? Se esconden y no tengo mucha claridad. Bueno, luego viene el exponencial también, ¿sí? El exponencial, ese viene bajo la forma de 2, ¿sí? 2 elevado a la n, ¿no? El exponencial, ¿sí? Entonces, este es, creo que, de lo peor que nos puede pasar cuando encontramos un resultado en análisis de algoritmo, el exponencial, ¿sí? Algoritmo intratable. De ahí para adelante, el factorial, miren, aquí está ya mejor representado, n factorial y combinatorio, este es el combinatorio de NMM, ya no los vamos a ver esos tipos de complejidad, porque normalmente está asociado a algoritmos que no vamos a estar viendo en esta parte. ¿Se acuerdan de los algoritmos que vimos de tipo, a ver, déjenme ver, no me acuerdo si lo vimos, los paralelos, algoritmos, los recursivos pueden caer en este grupo también, por si acaso hay alguno que otro que puede caer, pero no los vamos a analizar, ¿ya? Pero recuerden que la tabla de complejidades va hasta el tipo combinatorio. Es lo peor, básicamente, que nos puede salir, ¿no? Entonces, nosotros vamos a llegar hasta el exponencial en los análisis que vamos a hacer, ¿ya? Y creo que con eso ya la tablita estaría más clara. Para la siguiente clase les voy a modificar la tabla para que esté un poquito más clara. Me parece que por acá hay algunas cositas raras. Por ejemplo, este dice polinómico, pero es mejor tomar en cuenta cómo es la forma polinómica. N cuadrado, n cubo. Me parece que acá te está diciendo nc, donde c es mayor que 1, pero en realidad es potencia, ¿sí? C es la potencia. N a la 2, a la 3, a la 4, a eso se refiere. Y aquí en este caso el exponencial, fíjense que ha volcado. El constante es, por ejemplo, el 2 y la potencia es n, ¿sí? 2 a la n, que es lo que aquí está mostrando, ¿no? Entonces el C está representando un número. Lo voy a corregir para la clase próxima y ya con eso van a poder tener más claro, porque me parece un poquito ambiguo el cuadrito como quedó, ¿ya? Bueno, hasta aquí quedamos hoy. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda sobre algo que hemos visto? Nada. Ya, les cuento que para la siguiente clase, a ver, dime. Algo que creo que no tomé en cuenta es que el práctico se entrega el 4, o sea que no habría problema con reenviar. No sé si eso lo tiene en mente. Reenviar. Lo que pasa es que no te deja cargar 2 veces. Me estás hablando del práctico 1, ¿verdad? Claro. Sí, Ya le no mandé deja mis cargar datos 2 veces. por la plataforma ya, en todo caso. Bueno, no deja cargar 2 veces, ese es el tema, ¿ya? Ok, respecto a esto, chicos, lo voy a mejorar el cuadro y lo voy a actualizar en la plataforma. Está en la parte teórica del tema 2. Es importante que ustedes esto ya lo tengan en memoria. Y la siguiente clase tendríamos que partir ya de las reglas asintóticas. Yo tengo que decirles cómo analizar, ya les dije cómo analizar instrucciones simples, pero ahora les tengo que pasar el dato cómo analizar un sí condicional, cómo analizar los ciclos repetitivos. Y cuando analicemos a los ciclos repetitivos, les tengo que explicar cómo es que, qué puede suceder en un ciclo repetitivo. ¿En qué sentido? O sea, puede ser que el ciclo avance de 1 en 1, puede ser que el ciclo se mueva de 2 en 2, y eso hace diferencia en el análisis algorítmico. Si el ciclo, la variable que controla la repetición, se avanza, por ejemplo, duplicándose en cada vuelta de ciclo,
va a afectar a la complejidad del algoritmo. Si la variable que controla el ciclo, en vez de duplicarse, se divide a la mitad en cada paso que da, en cada vuelta que da, va a afectar a la complejidad del algoritmo, lo va a cambiar la connotación. Entonces, cuando analicemos ciclos, es muy importante un dato, mirar, observar cómo se mueve la variable que está repitiendo, ¿sí? Es diferente que se mueva de uno en uno, de dos en dos, a que se mueva duplicándose o dividiéndose a la mitad. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, eso es el siguiente tema de trabajo para la siguiente clase, ¿ya? Directo vamos a ir a las reglas y ahí tienen que ustedes hacerse su resumen, porque ya con esa segunda clase, en teoría, estamos listos para hacer análisis de algoritmos, ¿ya? Si no hay más, yo creo que nos podemos despedir ahora el día viernes a la hora de clases, ¿sí? Yo me voy a conectar, si tienen alguna pregunta, lo vamos a ver para el examen. Si no, simplemente les voy a mostrar el cambio que hice en el cuadrito y les voy a pasar una especie de, podemos decir, formulario de lo que es el análisis algorítmico. Y con eso ya sí o sí nos vemos en el examen. ¿Ya? Ahora, si ustedes prefieren, el día viernes los dejo libres para que se preparen para el día lunes, que es el día del examen. Y bueno, ustedes ya ven con el auxiliar, si él ahí ya va nivelándose también las clases que en realidad les debe, ¿no? Porque para mí nos debe clases porque debió trabajar desde mayo, pero por los problemas que hay de programación, etcétera, etcétera, no lo ha hecho, pero supongo que él mismo lo va a ir devolviendo, ¿sí? En el transcurso de los siguientes días. Ya, entonces, ¿qué me dicen? ¿Nos vemos el viernes o directo al examen del lunes? El lunes. Directo el lunes, ingeniera. Bueno, lo entiendo, ¿sí? Yo también soy así, no me puedo concentrar a veces. Ya, entonces, el día lunes tienen que conectarse. A ver, el día lunes, ya, está bien. 6 de la tarde ya tienen que conectarse para que los vaya registrando, porque como son hartos, necesito registrarlos, su ingreso a Zoom y su registro de acuerdo a lo que están inscritos, ¿ya? Entonces, me voy a demorar 15 minutos, supongo, si no hay problemas de conectividad, como hoy, que estuvo todo bien. Entonces, yo creo que el día lunes vamos a, sin problemas, 6:15, a estar listos, cosa que arranca el examen en hora, ¿ya? Tienen que hacer de su tiempo 1 hora y media al menos para el día del examen. Es decir, que yo voy a usar el horario que me corresponde, ¿no? De 6:15 a 8:30. Entonces, traten de que no tengan otra actividad para poder trabajar, ¿ya? El examen es también en plataforma. Por favor, tengan acceso al sistema, vean que están con su contraseña. No quiero que ese día me digan, ay, no sé mi contraseña, mándeme el examen. No hay eso, ¿sí? El examen es en la plataforma y ustedes suben a la plataforma su examen, ¿ya? Yo necesito eso para hacer los controles, ¿ya? No me sirve que me mandes el examen. Si hay un problema puntual de alguien, lo veo con una persona en específico, el problema que tiene, y le vamos a ver la solución. Pero el examen es en plataforma, ¿ya? Entonces, vean su acceso al sistema y que no esté bloqueado, sus contraseñas y no sé qué cosas más que suelen tener problemas, ¿ya? Entonces, chicos, nos vemos Ingeniera, el día... disculpe, una consulta. El día del examen, como acaba de indicar, va a ser en la plataforma. Los enunciados o los ejercicios ya que nos van a venir en el examen, ¿va a ser a través de un formulario en la plataforma? ¿Un cuestionario, tal vez? ¿Algo así? Sí, en la plataforma te salen. Exacto. Ingeniero, una pregunta, ¿le vamos a enviar el proyecto o cómo va a ser el examen? No, ok. Bien, está bien que me preguntes porque esto ocasiona a veces problemas. Bueno, pocos problemas. Con ustedes, como son del área, casi nunca hay problema en esto, ¿ya? Por decirte, en promedio se hacen 2 preguntas, ¿ok? 2 preguntas. Entonces, tú resuelves una pregunta y esa respuesta la tienes que comprimir completa y subir a la plataforma.
tendrías que quitar la carpeta donde están los binarios y el ejecutable. Porque la plataforma a veces se pone lentona porque pues estás queriendo subir archivos grandes que son los binarios. Los binarios son más grandes que el archivo código fuente, ¿ya? Entonces, cada pregunta es mejor que la separes en un proyecto independiente. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es revisar por preguntas. ¿Qué ha pasado a veces? Bueno, ya no sé qué pensar. Bueno, me mandan chipado, ¿cierto? O una respuesta que nada que ver con la pregunta, no sé qué les pasó, digamos, ¿no? Entonces, o me dicen en la 2 le mandé también la 1, pero yo nunca la encuentro. Entonces, prefiero evitarme problemas, ¿ya? Cada pregunta con su proyecto. Una pregunta, un proyecto. Otra pregunta, un proyecto. Entonces, tú resuelves y lo subes. Hasta ese tiempo, resolver y subir y luego empaparte con el segundo ejercicio, ¿ya? Pasa que a veces dejan para lo último y cuando ya digo se va a agotar en 10 minutos, tienen que cargar lo que no hayan cargado, ustedes sí o sí tienen que ser la alerta de que tiene que estar tu ejercicio subido, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasa ese tiempo y se va a cortar y luego tú dices, no, no subí, no me deja, no deja, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que tomar en cuenta que igual que en la clase, tiene su tiempo límite, ¿no es cierto? Y cuando ya se acaba, ¿qué hacía yo de la clase? Me retiraba, ¿no ves? Y me iba. Entonces, tú no podías entregarme el examen porque te pasaste de hora, no sé. Es lo mismo. Entonces, ustedes tienen que marcarse en los tiempos, porque el tiempo que se les da es más que suficiente para resolver el problema, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber de que tienen que hacerlo en el momento oportuno, ¿ya? A veces hay un percance fuera del alcance que de repente lo voy a entender. Bueno, a veces es verdad, ¿no? Lo que te pase, entonces lo hablas conmigo, pero no los 100 estudiantes, no creo que vayan a tener problemas. Siempre he visto que es uno o dos y normalmente es un problema muy tuyo, porque si el 90% ya ha trabajado bien, es raro que tú no puedas hacerlo. Entonces, esos casos aislados también los recibo, pero lo coordinamos conmigo. No es agarrar el examen digamos que acabamos 8:30, que pasó una vez, y tipo 10 de la noche ahí mi celular sonando y sonando porque me están mandando el examen al WhatsApp. No, ya, entonces peor, pues imagínense, después ya de que todo Santa Cruz se enteró del examen, me mandan el examen, no, sí, entonces vamos a ser más serios, ¿ya? Sé que tienes percances, pero lo resolvemos ahí, por eso está la sesión Zoom, y yo estoy ahí para coordinar todo eso, ¿ok? No vayas a estar con el tema de que no sabía, y yo pues me salí, bueno, no sé. Traten de tener ese día una conexión estable para que no tengan problemas. ¿Listo? Ingeniera, entonces Ya. lo Creo que subiríamos ahora en sí, punto ¿no? RAR, ¿no? Sí, es lo mejor comprimido para que no tarde tanto en subir tu pregunta, porque están las preguntas sueltas, entonces subes por pregunta a la plataforma, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué Y más, se chicos? puede Antes intercambiar, que... ingeniera, disculpe, se puede intercambiar entre preguntas. O sea, se puede navegar en el cuestionario entre preguntas. O tengo que En resolver un este ejercicio y examen luego, sí, o tengo, en luego este tengo. examen sí, Ah, ya, sí. ya, En ya. este sí. Sí, porque según los pedagogos, así debe ser, dice, bueno, pese a las desventajas que tiene para mí en el sentido de control, ¿ya? Eso es lo que han recomendado, porque según ellos, bueno, también yo lo entiendo. Cuando tú recibes el problema y lo tienes que analizar para solucionar, lo tienes que pensar, ¿verdad? Y no sirve que te sientes una hora pensando y no teniendo luces. Te sirve moverte al otro ejercicio, ir buscando luces ahí y de repente ahí al medio ya tu cabecita se ilumina, porque la otra parte que nosotros normalmente no sabemos que existe, que está pues ahí bien escondida, el subconsciente, ya lo ha ido trabajando el ejercicio. ¿Ya? Entonces,
Por ese motivo pueden, en este tipo de ejercicio, hacer el retroceso atrás, ¿ya? Por eso también tengan cuidado, a veces se confían, entonces terminan no entregando ni una pregunta, ¿sí? Y dicen, es que no me dio tiempo, me había olvidado esa, ay no, esa me quiero morir cuando olvides. Me había olvidado y lo tengo hecho el ejercicio, dicen, pero pues no lo subiste, yo no lo sé, ¿sí? Tiene que ser en el examen, ¿ya? Entonces no se olviden de que la subida es en el periodo del examen, ¿listo? Disculpe, No ¿podemos sé si tener hay algo diseñado más. ya nuestros botoncitos y demás? ¿O todo va así empezamos? ¿Otra vez? ¿Qué me dijiste? Disculpe, te le preguntaba si es que podemos entrar ya al examen con los diseños de nuestro formulario, digamos, con nuestros botoncitos o el edit, no sé, todas las cosas que quizás necesitemos, digamos. O empezamos. Pero si no hace nada más que un botón, un edit, y nada más, en teoría tú debes entrar 0, ¿sí? Porque tienes que Sería plantear tener el listo error. el Stingray. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el string? No, o sea, me Si es refiero a tenerlo solamente preparado para el mover un examen. row count, call count y tenés que jalar y poner en el formulario. Nada más. En Y teoría tienes que entrar 0, 0, 0, 0, ¿ya? Porque si ustedes me dicen que quieren usar formulario, ejercicios resueltos previos, bueno, yo creo que está más difícil porque me voy a tener que poner a pensar en nuevos ejercicios, ¿sí? De tal manera de que sobre la base de que tú ya tienes cosas hechas, yo tengo que preguntarte también, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? No, no se refiere a Entonces la ejercicios, de idea hecho es se que refiere ustedes a los construyan en su botones. examen lo que saben, ¿sí? No entendí nada, no sé qué me dijiste. No se refería a él que no tener ejercicios hechos, sino que a tener listo el botón y lo de la matriz y vectores nada más, no El ejercicios hechos. diseño del No es formulario, a eso se refiere. exactamente el diseño. No sé si me va a entender. Bueno, yo la verdad que no veo que tienen en pantalla, chicos, pero lo único que les digo es que reenvío de código, todo eso se nota en la plataforma, ¿ya? Por el tema del archivo. Tengan cuidado que no sean cosas que no sean suyas, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Porque, a ver, yo cuando reviso el examen, lo reviso en un solo día, me siento y no paro. Por eso es probable que me tarde en decir, voy a entregar notas, ¿no? Me tardo 2 semanas al menos. Porque no lo hago un poquito cada noche, lo hago en un solo momento, o sea, me siento y termino de revisarlo todo. ¿Por qué? Porque justamente tengo que mover todo este tipo de criterios, ¿no? Dos personas no piensan lo mismo. Yo tengo que ver qué pensó Juan y qué pensó Pedro y no pueden pensar lo mismo, ¿no? La misma solución no van a plantear, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado a veces? Que justamente la misma solución, mismo problema, misma solución, y a quién le voy a poner la nota. Como yo ya revisé uno y no, pues ya fueron 50 y no me acuerdo quién era, pero yo sé que existe la persona, pues a ti, al que me tocó ahorita, le pongo 0 porque pues está repetido el examen, no puede repetirse el examen, ¿ya? Puede repetirse, a ver, la idea de repente, pero la forma de plantear la solución, ni idea, eso ya es propio de cada uno, ¿sí? Se nos puede ocurrir la misma cosa, pero no la vamos a ejecutar de la misma forma, a eso me refiero, ¿ya? Entonces ahí yo te pongo 0 y luego reclaman y yo les digo, si sigues reclamando, me voy a poner a buscar el duplicado y a los dos los voy a aplazar, ¿no? A los dos. Entonces, eso significa que se arriesgan a seguir haciendo que busque más, ¿no? Entonces, o a veces, casualmente, lo vi, los dos duplicados los tengo a la mano, entonces a los dos les pongo 0, pues, ¿no? Porque los dos están duplicados y yo no sé cuál es cierto, cuál ha hecho el examen y cuál copió, cuál no. Entonces, sean celosos de sus cosas, ¿sí? De repente tú hiciste, pues no tienes por qué andarlo compartiendo. Todos tienen que poder hacer su examen, ¿no? Todos tienen que poder hacer lo suyo, ¿ya? Y también, ¿no? Si de repente pillan a alguien que les haga el examen, no confíen porque les da flojera pensar 2 veces. Piensan lo mismo, le mandan a 20 el mismo examen y los 20 se aplazan, ¿cierto? Entonces, todos esos detalles tomen en cuenta que
se saltan a la vista a la hora de realizar el examen. Y en todo caso, lo que ya les había dicho anteriormente, ¿ya? Puede ser que me engañen a mí aquí, pero cuando tengan que programar allá y defenderse allá afuera, no va a haber quien los salve porque el que les ayudó ahorita no les va a ayudar allá porque son competencias, ¿cierto? Entonces tienen que salir competitivos. Cada herramienta que aprendan les tiene que garantizar que van a poder competir afuera. Yo les aseguro que si agarran las cosas seriamente, nadie les va a ganar afuera, ¿sí? Entonces, desafíense de una vez de hacer sus exámenes ustedes, ¿ya? Yo esperaba que ya sea presencial, pero está peor la situación allá afuera, entonces mejor en su casa nomás. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta del examen más. Ya, entonces chicos, el viernes nos vemos. Si tienen alguna pregunta, mandan al mensajero. Si es muy complicado, nos vemos el viernes, lo explico, aunque no creo que sea así, porque ya hemos visto casi todo el tema de recursiones, ¿ya? Y el día lunes volvemos otra vez a pisar esta parte, ¿ya? Es importante que después del examen se den un tiempito y empiecen a hacer el resumen de las reglas que vamos a ir pasando. Este cuadrito lo voy a actualizar y luego se los voy a pasar en la plataforma, lo voy a poner porque es bien importante que esté a la vista, ¿sí? Lo voy a poner bien visible para que de una vez lo vayan memorizando. ¿Ok? Lo único que voy a corregir es la simbología, no me gustó cómo está este lado, entonces la voy a arreglar. ¿Listo? Ya, entonces nos vemos el día lunes. Hasta luego, chicos, pasen buenas noches. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Ingeniera, que pase buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Igual ustedes, Mira, por favor, sáquense 100 en el examen, ¿ya? No me gusta que saquen menos. Hasta luego. Póngala fácil, Inge. Claro. Tenga piedad. No, siempre es fácil, chicos. Solamente prepárense, ¿ya? Nos Inge, vemos. Chao. el práctico es hasta este viernes, ¿no? Sí, ¿no? A ver, Hasta el 4 dicen la... Hasta el lunes, creo, ¿no? está ampliado por la ampliación de del día del examen. No ¿Es me hasta el acuerdo domingo, la qué? ampliación hasta cuándo. Sí, está ampliado, así que puedes subirlo todavía. ingeniera, ¿ya ¿Ya? no puede sufrir más ampliación en la fecha del práctico? ¿Y cuándo lo voy a revisar? Pues ese es el problema. Ah, verdad. No, ¿ves? Cuando No haya hay tiempo. tiempo. Claro. Ya, chicos, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Ingeniera, que esté fácil el examen. Ya, ojalá. Tengo de Delphi. Quiere ver puro 100, pues, Inge. Inge, le llevamos quiero comida a ver la puro 100. Ya, pues. Ok, nos vemos. Hasta luego, ingeniera. Chao.